Perfecto. Buenos días a todos. Yo le doy la bienvenida a todos y agradezco nuevamente, Angie, que nos hayas dado esta plática que la semana pasada no pudo darse, pero bueno, ya estamos aquí conectados. Es todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Angie. Buenos días. Gracias, Normita. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Agradezco mucho que estén aquí conectados y el día de hoy vamos a ver este tema que es muy sencillo, pero es bien importante porque es la base de todo. Es para que hagamos todo bien y en favor de nuestra salud. Entonces, esta charla tiene el nombre de cómo, cuándo y qué comer. Y si ven abajo, dice la bolsa, la vida y cómo leer etiquetas. Esos son los tres puntos que va a abarcar esta plática. Y ahorita les voy a explicar qué significa la bolsa y la vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la bolsa. Y la bolsa es tal cual, esta bolsa de basura típica, negra, que mi recomendación y mucho de lo que hago con las personas que me piden ayuda para hacer los cambios de alimentación y de hábito, y me piden visitar su alacena. Entonces yo lo único que les pido es que me tengan una de estas bolsas y empezamos a poner en ella todo aquello que está en tu alacena que no funciona, que no sirve y que va a causar problemas o temas con tu salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a echar en esta bolsa por si quieres hacer este ejercicio? Pues esta famosa crema de avellanas, ¿no? Que es muy rica, que contiene básicamente aceite de palma y cada porción de esta crema de avellana tan rica que gusto mucho, contiene 21 gramos de azúcar por porción, lo cual es una gran cantidad, es decir, una porción equivale a 4 cucharadas de azúcar, por lo menos es 4 punto algo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de productos. Al igual que la salsa de tomate, ¿no? La famosa, bueno, aquí entran dos, los purés de tomates que usamos para cocinar o la famosa katsu. ¿Por qué? Porque lo único que tiene son colorantes y una gran cantidad de azúcares. También si tienes estos en tu refrigerador, yogur y sobre todo estos que tienen trocitos de fruta, realmente ya no, esto no es un producto absolutamente bueno para nada. ¿Por qué? Porque de entrada el yogur lo tomamos con la intención de obtener estos bacilos realmente en nuestra pues microbiota, para ayudar a nuestra microbiota, y lo que terminamos haciendo es ingerir solo bacilos muertos. ¿Por qué? Porque estos productos están ya pasteurizados, por lo tanto todo organismo que se encuentra viviendo en él pues ya no va a estar más vivo después de este proceso de pasteurización, ¿no? Entonces eso es algo pues hay que tenerlo bien claro, ya realmente no estamos ingiriendo estos bacilos vivos, ya están muertos, además de que también contienen una gran cantidad de azúcar. En general, todos estos pastelitos cubiertos de chocolate no son nada recomendables. Uno, porque dentro de su contenido está el gluten, que es la proteína del trigo, el cual causa permeabilidad intestinal y causa mucha inflamación. También contienen azúcar, que es lo que más causa inflamación dentro de nuestro organismo. Y este chocolate está entre comillas porque en realidad no es un chocolate lo que cubre a estos pastelitos, es una grasa animal pintada del color del chocolate y con el sabor del chocolate, pero de chocolate no tiene realmente mayor cuestión. Los aceites vegetales, si tú cocinas con aceite de canola, aceite de soya, maíz, girasol, la palma refinada o margarinas, ya sea con o sin sal, todos estos aceites vegetales son muy poco saludables. ¿Por qué? Porque son altos en omega 6 y el omega 6 causa inflamación. Por lo tanto, es bien importante cambiar el tipo de aceite con el que cocinamos y empezar a cocinar con aceite de aguacate, aceite
de oliva o aceite de coco, incluso la mantequilla, pero mantequilla, por favor, ninguna margarina. ¿Sí? Esto es bien importante. Si te gusta tener en tu congelador helados industriales, pues también tienen que ir para afuera, ¿no? Son únicamente grasas vegetales de las no adecuadas, con mucho colorante, con saborizantes y realmente una gran cantidad de azúcar. Entonces, este tipo de alimentos también tienen que irse a la bolsa. Si tienes en tu refrigerador jugos de frutas, ¿no? De estos, la marca que sea, o incluso si tú decides hacerte el jugo, los jugos no son nada saludables. Cuando nosotros desprovemos a la fruta de la fibra, realmente ese alimento es altamente tóxico para nuestros hígados. El hígado no tiene manera de procesar la fructosa de esta fruta sin la fibra. Y cuando nosotros hacemos jugos, retiramos la fibra de la fruta. Y no usamos una fruta, usamos 3, 4 para llenar nuestro vaso, ¿no? Entonces, los jugos ni naturales y mucho menos los artificiales son saludables, son altamente tóxicos para nuestro hígado. Los refrescos de cualquier tipo, sea con azúcar, sin azúcar, todo tipo de refresco también es bastante tóxico para nuestro organismo, además de causar una buena cantidad de inflamación en el mismo, ¿no? Y las bebidas estas energizantes, ¿no? Luego hacemos ejercicio y decimos, no, pues tengo que recuperar mis electrolitos. Y nos tomamos una de estas bebidas energizantes con esta intención. Y déjame decirte que si bien hay poca cantidad de minerales, de sales en estas bebidas, tiene más cantidad de azúcar que de minerales. Por eso te sientes tan bien después de tomártelo, porque estás recibiendo un shot de azúcar y entonces te estás levantando, pero rápido. Y no es por los minerales son poquitos. Entonces, este tipo de bebidas energizantes son bastante malas. Y aquí tenemos que incluir a los sueros. Hoy día cada vez es más frecuente, siempre veo a las personas agarrando de los anaqueles de las tiendas estos sueros, ¿no? Incluso se los dan a los niños porque tienen la idea de que, ok, el agua natural por sus procesos de purificación que pasa y todo lo que nos venden para tomar, ya está desprovista de minerales y por lo tanto no hidratan. Y entonces van y compran estos sueros con la idea de que van a recibir una verdadera hidratación porque contienen los minerales que debería traer el agua. Y esto es un error muy grande porque todos estos sueros tienen el mismo problema que los energizantes. Si sí hay bien presencia de minerales, hay mucha más presencia de azúcar y por lo tanto estás causándote picos de glucosa y generándote picos de insulina y a la larga vas a generar resistencia a la insulina. Entonces, olvídate de también estar consumiendo este tipo de sueros. Si tú quieres que tu agua hidrate, es muy simple. Agrégale una pizquita de sal a tu agua antes de beberla y con eso, santo remedio. O sea, ponte tu jarra, tu litro de agua y agrégale una pizca de sal. Lo que agarran tus dedos de sal, lo disuelves bien y con eso vas a hidratarte. No necesitas estar comprando estos productos llenos de sabores, colores y sobre todo de una gran cantidad de azúcar. Elimina también todos estos productos a base de trigo. Trigo, y aquí debería yo de agregar trigo, cebada y centeno. ¿Por qué? Porque estos tres granos causan permeabilidad intestinal por una razón. Todos tienen como proteína o como parte de sus proteínas el gluten. Y el gluten rompe a las células que se encargan de tener a los enterocitos bien agarrados. Los enterocitos son las células que forman la pared de nuestro intestino y cada eritrocito tiene estas uniones que los mantienen juntos, ¿sí? Se llaman uniones estrechas. Y el gluten lo que hace es romper estas uniones y por lo tanto ya no hay que mantenga bien pegados a los eritrocitos y empezamos a tener un espacio. Y por ahí puede pasar cualquier cosa que esté en nuestro intestino, puede pasar a nuestro torrente sanguíneo. Por eso es tan importante
cuidarnos de no tener permeabilidad intestinal, porque así como puede pasar un virus, una bacteria, un parásito, pues también podemos empezar a causarnos otro tipo de situaciones cuando empieza a circular en nuestro torrente cosas que no tendrían que estar presentes ahí. Por supuesto, pues todo este tipo de frituras, ¿no? Incluidas las papas, aunque sean congeladas. Este tipo de alimentos no es saludable por el tipo y la cantidad de aditivos que contienen, las cantidades de sodio que les ponen. Entonces, nada de este tipo de alimentos es recomendado. Las galletas en paquete es exactamente lo mismo. Hay que cuidar mucho las proporciones por la cantidad de azúcar. Por lo general, 3 galletitas son una porción y nosotros terminamos zampándonos todo un paquete, ¿no? Porque 3 galletas, pues es poquito. Entonces, una porción son más o menos 3 galletas, en alguna que otra llegan a ser 4, pero la cantidad de azúcar por estas 3 galletitas es demasiado. Por lo general, puede ir de 4 a 6 cucharadas de azúcar esas 3 galletitas, dependiendo la marca y el tipo de galleta que sea, ¿no? Eso ahorita que lleguemos a la parte de las etiquetas, van a aprender cómo poder calcular el equivalente en cucharadas de azúcar, las porciones de los productos. Ya vamos a llegar a esa parte más adelante, ¿no? Las mayonesas industriales, las salsas barbecue, picantes, salsas negras, todo este tipo de sazonadores que utilizamos en nuestra cocina o de complementos para el sándwich o lo que sea, tienen también mucha cantidad de productos. No sé si alguien alguna vez en su casa ha hecho mayonesa. La mayonesa es muy sencilla de hacer y lleva muy pocos ingredientes. Y si tú lees o te pones a leer lo que dice la etiqueta de la mayonesa que estás consumiendo, es una enorme lista de ingredientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que usar mucho el sentido común, ¿no? Lo mismo, o sea, de repente con el pan, ¿no? Muchas personas se ponen a leer para que, ay, sí, que no tenga esto, que no tenga el otro. Pero el pan, un pan casero lo haces con que agua, harina, sal, y tú ves las etiquetas en el súper y son más de 10, 15, 20 ingredientes. Lo mismo pasa con la mayonesa. En la mayonesa requieres el huevo, requieres el aceite. ¿Y cuántos ingredientes no trae una mayonesa? Entonces, ojo con todo este tipo de cosas que estamos tomando. Además, estas salsas en su mayoría contienen nuevamente trigo, es decir, gluten, contienen un alto contenido de sodio, bueno, aquí puse sal, pero el término correcto para este tipo de productos es sodio, que es el que hay que quitar. Cuando tú tienes hipertensión y el médico te dice quítate la sal, no es la sal lo que te tienes que quitar, es todo este sodio que se utiliza en la comida procesada, porque se lo eleva considerablemente, ¿no? Y tiene otra cosa que se llama, otro aditivo que se llama glutamato monosódico. Por lo general, la mayoría de la comida procesada lo contiene, da muy buen sabor, ese sabor no me acuerdo el nombre que le dan los japoneses, unami, unagi, no me acuerdo cuál es, ese sabor rico, rico de las cosas, lo tiene este glutamato monosódico, por eso está presente en la mayoría de los aditivos que forman parte de la comida procesada. ¿Por qué? Porque de esa manera nos sabe muy rico y nos hace adictos a seguir consumiendo estos productos, ¿no? Entonces, mucho ojo porque es muy tóxico también para nuestro organismo. Todos los cereales de caja es lo mismo, hay presencia de trigo, gluten, hay presencia de colorantes, de saborizantes, de azúcares. Las mermeladas industriales, jaleas, mieles, así sea miel de agave. Tenemos una falsa creencia en creer que la miel de agave es saludable, cuando en realidad no lo es, porque nuevamente es pura fructosa y eso tiene un gran impacto sobre nuestros hígados, ¿no? Acuérdense, el hígado no tiene manera de procesar la fructosa sin la fibra. Lo mismo pasa con el azúcar, ya sea blanca, sea morena, mascabado, sean los duros, la panela, se me olvidó cuál es el nombre aparte de panela. Tiene otro nombre, se me olvidó estos bloques cafés de piloncillo, ¿no?
Entonces, todos estos tipos de azúcar, todo tipo de azúcar causa mucha inflamación en el organismo y además de que son de un alto índice glicémico. El índice glicémico del azúcar está cercano al 100, por lo tanto es lo que más estimula los picos de glucosa y también los picos de insulina y con eso nuestra resistencia a la insulina. Y vamos a entrar ya a empezar a hablar más de los aditivos, ¿no? Todo alimento que contenga nitritos, nitratos, glutamato monosódico, a veces no te ponen el nombre, te ponen nomenclatura que ya está asignada a este tipo de productos y lo ponen como el E621. Nada de esto es alimento. Ningún aditivo jamás va a ser un alimento, jamás va a proporcionarte ningún nutriente para tu salud. Al contrario, este famoso E621 lo que causa mucho es elevarte el ácido úrico y es además sumamente adictivo. Hay otras categorías, ¿no? Todos los derivados del petróleo que se pueden enlistar como el ATBHQ, o sea, en vez de ponerte el nombre normal, te ponen TBHQ, en vez de ponerte terbutilhidroquinona, o también se conoce como el E319. Esto que está en muchos alimentos procesados, ¿qué crees? Que es el líquido que se utiliza para los encendedores, ¿no? Y se han hecho pruebas con este E319 en ratones y los pobres han terminado con la presencia de tumores, ¿no? Entonces, básicamente, el E319, el E312 hasta el 21 causan bastantes temas en nuestra salud y incluso el E621 también. Entonces, es bien difícil que nos aprendamos todos estos nombres y te vayas tú al súper y te pongas a revisar etiqueta por etiqueta para saber si está algo de esto. Entonces, la solución más sencilla es olvídate de consumir comida procesada y ultraprocesada. ¿Por qué? Porque ahí van a estar presentes. Todo aquello que está dentro de un empaque va a llevar un aditivo. ¿Por qué? Porque al fabricante no le conviene que esto que está vendiendo, estos alimentos, se echen a perder. Tienen que vivir o estar en buenas condiciones la mayor cantidad de días, ¿no? Para que el fabricante no tenga pérdidas y eso hace que estos productos estén inundados de estos aditivos industriales, químicos y también de azúcar, porque lamentablemente el azúcar para nosotros, lamentablemente, para la industria, pues es muy benéfico porque es un estabilizante químico. O sea, es un estabilizante que va a ayudar a prolongar el tiempo de vida del alimento, pero además es algo que le da cierto sabor, somos afines a esto y lo estamos buscando comer todo el tiempo. Entonces, esto es beneficio único y exclusivamente para la industria que produce este producto, pero no para nuestra salud. Para nuestra salud, todo este tipo de productos deben de estar dentro de esta bolsa, ¿sí? Esto es a lo que me refiero con la bolsa, todo aquello que tiene que estar en la basura y no adentro de tu cuerpo. ¿Cómo vas a distinguir estos alimentos procesados de los ultraprocesados? Bien, todos los ultraprocesados es todo aquello que contiene colorantes, estabilizadores, mejoradores sensoriales como saborizantes, aglutinantes, ¿no? Todo esto que les da textura, aroma, sabor, los espesantes, los aglutinantes, todos los conservadores químicos y todas las demás maravillas químicas que existen en la industria son bastante dañinos para nuestro organismo y dentro de esto, pues por supuesto que está el azúcar. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de los alimentos ultra procesados. Todo aquello que contiene aditivos químicos se considera de este tipo de alimentos, ¿no? Todo lo que está empacado. Y los procesados son un poco menos malos, ¿no? Aunque a lo mejor en algún proceso de su elaboración pueden ser o puede que se les añada algo que nos causen daño, no así todos, ¿no? Aquí un ejemplo de estos procesados puede ser nuestro café, el café que tomamos, ¿no? El café es colectado, va a un proceso de cocción, luego lo va a deshidratar, viene el proceso de extracción.
Este es el proceso del café. Es un proceso que se lleva a cabo para poder obtener el café, porque de la semilla como tal, cuando la colectas, no es que te pongas a servirla si ya tengas un café. Tienen que pasar un proceso para que se llegue al producto final, que es el café que conocemos, que ponemos en nuestras cafeteras, o los granos que usamos para moler, para hacer nuestro café en la cafetera. Entonces, esto a veces es inocuo, pero a veces les ponen ciertas cosas para favorecer la producción, el sabor, hacerlos con más aroma o con más sabor. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que finalmente termina entrando en nuestro cuerpo y eso es lo que nos empieza a causar problemas. Entonces, voy a darles ahorita una categoría de alimentos que pueden ayudar al cuerpo y alimentos que no van a ayudar. Y vamos a empezar por los que no ayudan. ¿Cuáles son los alimentos que afectan a nuestra salud y que deberíamos de evitar? Vamos a darlos en una categoría específica, que son alimentos que inflaman. ¿Por qué? Porque ya hemos visto aquí con Pame una plática en donde platicamos, valga la redundancia, que la inflamación es la madre de todas las enfermedades. Entonces vamos a poner cuáles son estos alimentos que causan inflamación. Entonces, de entrada, la leche y sus derivados, excepto los quesos que voy a mencionar, bueno, aquí puse antes, pero los voy a mencionar después, son alimentos que causan inflamación en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por una situación muy específica. Eso que les dije que hace el gluten en el intestino, lo hace también la proteína de la leche. Y la proteína de la leche es la caseína. Entonces, la caseína y el gluten causan permeabilidad intestinal y esto causa inflamación. Por lo tanto, está dentro de esta categoría de alimentos que no ayudan. Ya les comenté yo que el azúcar causa inflamación, al igual que los edulcorantes artificiales. Todas estas azúcares que dicen eritritol, maltitol, esas azúcares alcohol, las sucralosas, sacarosas, todos estos edulcorantes que también tenemos en la industria causan inflamación y causan daño a nivel de la microbiota. Estas azúcares alcohol dañan a tu microbiota. Y si tienes una microbiota dañada, vas a empezar a tener también temas de salud a cualquier nivel, no únicamente a nivel intestinal, ¿sí? Si bien te va, puede quedarse la afección a nivel intestinal, pero ya sabemos todos que teniendo una mala microbiota podemos tener cualquier tipo de padecimiento a nivel de cualquier órgano. Por supuesto, por los alimentos que contienen gluten, como el trigo, cebada, centeno. El alcohol causa inflamación, además de ser altamente tóxico para nuestros hígados. Toda la comida procesada y ultraprocesada nos causa inflamación. Las harinas refinadas también nos causan inflamación. Todo lo que es la panadería, bollería, todo este tipo de cosas que normalmente estamos buscando para acompañar a nuestros alimentos o simplemente el pan dulce para el café. Todo este tipo de alimentos causan inflamación con o sin azúcar. Así el pan sea salado o el pan sea dulce, causa inflamación básicamente por la presencia del gluten. Y esto mismo pasa con las pastas, ¿no? Los espaguetis, las sopas, las de pasta, contienen gluten también. Entonces, eso también nos está causando inflamación y nutricionalmente hablando, no nos proporcionan beneficios. Ahora vamos a poner la lista de alimentos que no nos ayudan, pero que de vez en cuando no van a causar mayores daños, ¿no? Los que acabamos de ver del lado izquierdo, los que inflaman, eso sí hay que evitarlos para no estar teniendo problemas. Pero ahorita vamos a hablar algunos o a mencionar algunos de los que podríamos estar consumiendo de vez en cuando. De vez en cuando podíamos comer un platito de arroz, por supuesto que sea integral y asegurarse que tenga las cascaritas, porque si no, no es integral. Y sobre todo cocinarlo un día antes.
El arroz está compuesto de almidón, es prácticamente puro almidón. Y si nosotros lo cocinamos y lo comemos, pues solamente nos estamos metiendo este almidón. Lo que se debe de hacer es modificar este almidón para que no impacte mucho nuestros niveles de glucosa. ¿Y cómo lo modificamos? Bien, lo cocinas hoy, lo metes al refrigerador 24 horas y después de 24 horas en el refrigerador ya lo puedes consumir. Obviamente no lo vas a calentar así como si estuviera recién hecho, porque entonces lo vuelves a regresar a su estado natural. Caliéntalo bien poquito, o sea, es más, sácalo a las 24 horas, sácalo, procura hacerlo en la mañana, ¿no? No sé, 8 o 9 de la mañana lo haces, para que a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente lo estés sacando del refrigerador y lo tengas afuera para que llegue a la temperatura ambiente e incluso a veces ya ni siquiera lo tengas que calentar a la hora de comer, ¿no? No lo tienes que calentar mucho porque entonces lo regresas a su estado natural y de nada sirve este proceso de refrigeración. Si vas a comer algún tipo de pasta que sea integral, te diría que hoy día existen pastas sin gluten, pero el tema de lo que es, de estos alimentos sin gluten o estos alimentos veganos, pues sí, quizá no tienen leche, o sea, no hay caseína y quizá no hay gluten, pero tienen muchos otros aditivos que tampoco son buenos para nosotros. Entonces, si vas a comerte un día una pasta, pues también busca que sea integral. El humus de garbanzo, o sea, el natural, que lo hagas tú, está bien de vez en cuando que tengas una reunión y quieras poner una botanita saludable, pues prepárate con garbancitos tu humus y unos totopitos, a lo mejor hechos también por ti, horneados o hechos en un aceite de los saludables, ¿no? O sea, los metes en aceite de coco o los metes en aceite de aguacate, qué sé yo, ¿no? Pero no en los aceites vegetales, o sea, no compres el totopo porque esos están con los aceites vegetales que causan inflamación. Las harinas, si vas a hacerte de repente un pan o se te antojó un hot cake a veces para desayunar, pues prepáratelo con harinas de almendra, harinas de coco, harinas de quinoa, arroz, pero no de trigo. O el trigo, si va a ser casi una vez cada 6 meses o algo así. El chiste es que evitemos la presencia del trigo. Muy de vez en cuando puede darse, ¿no? Ahora, en cuanto a vegetales, yo sé que siempre les hablo de que tenemos que tener una buena ingesta de vegetales. Y sí, solo que procura que sean los vegetales que crecen de la tierra hacia arriba y no los que crecen de la tierra hacia abajo. Los que crecen por debajo de la tierra, por lo general, tienen un alto contenido de almidón. Entonces hay que consumir de preferencia los que crecen por encima de la tierra. Puede ser a nivel de la tierra o hacia arriba, o sea, no dentro de ella. Hay veces que algunas leguminosas pues causan temas de inflamación a algunas personas, ¿no? Entonces hay que evitarlo, sobre todo si tú identificas que a ti te causan inflamación o que de repente te inflas o te causan gases, pues evítalos. ¿Cuáles pueden ser estas? Pues las lentejas, los frijoles, las alubias, las habas, incluso hay personas a las que las habas les caen muy mal. También de vez en cuando la avena. Y aquí con la avena hay dos cosas. La avena es de estos alimentos que pueden ser buenos y malos al mismo tiempo, ¿no? Por eso lo tengo en esta categoría de vez en cuando. ¿Por qué? Porque si tú tienes un tema cardiovascular, por ejemplo, la avena te va a ayudar mucho a esta parte de tu limpieza arterial, ¿no? Sin embargo, la avena está en un índice glicémico de 50, que no es el ideal. Normalmente lo que recomendamos dentro de una alimentación saludable es que se tenga que alimentos del índice glicémico que van de 0 a 35, máximo 40. Y la avena ya está en la categoría de 50 y dependiendo cómo la prepares, este valor tiende a subir todavía. Si la hierves en leche, si la cocinas, esto cambia. Entonces hay que tener también cuidado con la avena, ¿no? Muy de vez en cuando, si quieres, de repente si se
Si tú eres de los que desayunan o cenan un cereal y y de repente tú dices, ay, tengo mucho antojo de echarme un cereal, pues en vez de echarte el cereal, pues échate el platito de avena. Es menos dañino que la caja del cereal, pero esto es para algo de vez en cuando, ¿sí? No lo recomiendo mucho tiempo. Las ciruelas, el kiwi, la pera, son frutas que también tienen un alto índice glicémico, bueno, al igual que lo que es el mango, la piña, o sea, las frutas que son muy carnosas tienen un elevado índice glicémico, por lo tanto, eso estimulan mucho la insulina. Entonces, si tú quieres mantener tu insulina bien controlada, a raya, no generar resistencia, pues estos no son las frutas adecuadas para ti, ¿no? Las tortillas. ¿Por qué las tortillas? Porque normalmente están hechas ya de algún tipo de harina, ¿no? Incluidas las de maíz. Ya no es maíz molido, ahora ya la famosa está más seca. Finalmente es una harina que viene del maíz, pero es una harina refinada. El nopal, las tortillas de nopal también vienen ya de estas harinas refinadas. Las tortillas de harina, pues por supuesto, es un trigo refinado. Entonces, las tortillas también no son muy recomendables porque por lo general su origen es a partir de una harina refinada. Entonces, si tú tienes la certeza que en tu tortillería están moliendo el maíz con agüita, y sale la masa para la tortilla, bien, puedes tenerla como parte de tu alimentación únicamente cuando esta tortilla forme parte del platillo que vas a comer, como por ejemplo unas enchiladas, unos chilaquiles, unas flautas, ¿no? Ahí la tortilla forma parte del platillo y entonces te los puedes comer. Pero no se vale también tomar la tortilla para todos los días empujarte la comida con las tortillas. Ahí perdemos la cantidad de lo que estamos ingiriendo. Entonces, aunque tu tortilla sea proveniente del maíz molido, que tengas esa certeza, que ya muy pocas tortillerías lo hacen, ya realmente todas están con minza, manseca o de este tipo de harinas. Si tú ves ahí tu tortillería es el molino y ves cómo están echando el grano con agüita y sale la masa y de ahí le echan a hacer la tortilla, entonces puedes consumirlas, pero siempre y cuando la tortilla forme parte del platillo, no más, ¿no? Las palomitas también, sobre todo si no las haces tú, porque pues traen mucha cantidad de sodio y muchas cosas que no son buenas. Y la quinoa, muchas veces queremos sustituir el arroz, por ejemplo, por quinoa, y la quinoa también tiene un índice glicémico alto, entonces por lo tanto no es tan recomendable tampoco estar con el consumo continuo de la quinoa. De vez en cuando puede hacerse, pero no como una constante, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de la vida. Y aquí es el enfoque es que tenemos que tener bien claro que nuestra meta sea obtener salud y mantener nuestra salud. ¿Cómo lo vamos a lograr? Consumiendo alimentos reales, comida real, como la encuentras en la naturaleza, es la manera en la que dices, este alimento es así me lo da la naturaleza y así entonces lo puedo consumir. No tiene ningún proceso o ultraproceso para que pueda yo consumirlo. Es bien importante evitar tener déficit de proteínas, de vitaminas y de minerales. Cualquier vacío nutricional que nuestra alimentación nos deje nos va a causar problemas de salud. Por lo tanto, es bien importante no tener vacíos nutricionales. Cuiden mucho que su alimentación sea variada, sea rica y sea de origen natural, ¿no? Es muy importante consumir probióticos también. ¿Por qué? Para mantener la buena salud de nuestra flora intestinal. La flora intestinal la vamos a mantener con el consumo de probióticos, pero también con el consumo de frutas y este consumo, perdón, de frutas, de verduras.
Esto de verduras viene en este primer punto de consumiendo comida real. Únicamente asegúrate que vas a eliminar cualquier traza de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y demás. Tienes que lavarlas muy bien y sumergirlas en agua con vinagre para poder eliminar cualquier rastro de sustancias químicas. O sea, normalmente las lavamos y las sumergimos, no sé, en estas gotitas de cloro o yodo o el microcidín, no sé qué sea. Estos desinfectantes que ya incluso están en el área de frutas y verduras en el súper, sí nos ayudan a controlar microorganismos, pero nada, ninguno de estos productos que te acabo de mencionar elimina pesticidas ni fertilizantes ni nada. Lo único que elimina eso es el vinagre. Entonces, después de lavar, después de desinfectar, todavía sumérgelas en agua con vinagre blanco, con un chorrito. Pones agua y echas un chorro de vinagre blanco, lo revuelves bien y sumerges todo después de que lo desinfectaste, lo dejas igual unos 10 minutitos, 15 minutitos y ya lo puedes retirar. Si gustas, lo enjuagas con agua hervida y si no, así ya puedes picarlo, ¿no? Si no te desagrada el sabor del vinagre. Entonces, consuman probióticos. La fibra de estas verduras es el alimento del probiótico que tú vas a tener. Este es el alimento de tu microbiota. Entonces, si tú le das esta fibra a tu flora intestinal, vas a mantener la salud de tu flora intestinal. Tenemos que mantener los niveles de vitamina D, no le tengamos miedo al sol, salgamos, tomemos el sol 10, 15 minutos, ¿no? Expuestos en la mayor cantidad del cuerpo, no nada más las manos o que me viene dando el sol cuando manejo, no, 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 sal en short y en camisa de tirantes y asoléate unos 15 minutitos bien. Y si tú por tus circunstancias laborales o demás no sales, no estás expuesto al sol, entonces es momento de recurrir a un suplemento de vitamina D para no tener déficit de esta vitamina. Esta es de las más importantes. Si tenemos déficit de vitamina D, vamos a tener problemas en nuestro organismo, vamos a tener pérdida de calcio, vamos a tener desajustes hormonales. ¿Por qué vamos a tener problemas del sistema inmune? Porque esta vitamina es reguladora de todo esto. Entonces, una deficiencia de vitamina D va a causar problemas en tu salud importantemente, ¿no? Evita las dietas restrictivas. Si tú quieres de repente perder peso y demás, la restricción calórica no sirve absolutamente de nada. Ese conteo de calorías que nos han metido hasta los genes no es funcional, no sirve. Tú te puedes restringir calorías ahorita, a lo mejor vas a notar un cambio porque te estás quitando esta restricción calórica, pero de repente vas a estar estancada, no vas a perder más peso porque el cuerpo se adapta a esa restricción calórica, por lo tanto ya no vas a perder peso, te desesperas, regresas a lo habitual y entonces vas a subir más de lo que bajaste. Esto es lo que pasa siempre que se hace en las dietas y demás, las restricciones calóricas, en eso termina el proceso, no es lo adecuado. Tu metabolismo requiere una cantidad específica de calorías al día para poder llevar a cabo tus funciones. Y si tú se las restringes, vas a estar metiendo en jaque a tu metabolismo continuamente. Entonces, no hagas este tipo de dietas, por favor, porque esto va a causar alteraciones en tu salud. Y finalmente, es muy importante dormir bien. Si tú no te procuras un buen sueño, también vas a tener problemas de salud. Dormir bien es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, nuestro cuerpo lleva a cabo estas funciones de recuperación, de reciclaje y de autorreparación. Esto solamente lo puede hacer nuestro cuerpo cuando nosotros estamos en el sueño profundo, cuando está el sistema nervioso parasimpático activo. Si tú no duermes, no hay manera de que tu cuerpo lleve a cabo eso que él sabe hacer y que puede hacer, siempre y cuando tú le des la materia prima para llevar a cabo estas reparaciones. ¿Cuál es la materia prima? Tu adecuado contenido de vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos y proteínas. Es decir, cuando estés bien nutrido,
tu cuerpo va a tener todo lo que necesita para que en la noche lleve a reparación lo que en el día pudo tener de afectación. Entonces es bien importante dormir bien y tener una buena nutrición para que nuestro cuerpo haga el resto. ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Qué alimentos sí deben de estar en nuestra alacena y en nuestro refrigerador? Entonces vamos a empezar por categorías. Hablemos de las proteínas. Tenemos que tener todo tipo de proteínas. Esto incluye a las proteínas de origen animal y a las proteínas de origen vegetal. ¿Sí? Si tú por ideología o cuestiones personales dices, no, yo no quiero comer proteína animal, está bien, solo debes asegurarte tener la ingesta correcta en proteína vegetal y sobre todo vitaminarte, porque hay vitaminas que no existen en el reino vegetal, como algunas del complejo B. La B2 es uno de esos, la B6. Entonces necesitamos tener bien nuestra nutrición. Si yo decido no comer proteína animal, entonces voy a tener bien mi fuente de proteínas vegetales con algún suplemento como este que tenemos nosotros, por ejemplo, porque esta malteada hoy día cambió la presentación. Nada más busquen lo que era la Natural Balance, no es el Smart Shake, es la Natural Balance, lo que es el licuado. Ese producto, ese tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, si tú tienes un déficit de proteínas, este suplemento te va a ayudar a completar a tus aminoácidos esenciales, que son clave porque todos tienen funciones dentro de tu organismo. Además, si no comes las animales, un multivitamínico para suplir estas vitaminas que no están presentes en el reino vegetal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otros alimentos ayudan? Bien, vamos a ir. ¿Con qué vas a cocinar? Aceites para cocinar. Te mencioné el aceite de oliva virgen extra, por lo general obtenido en frío, ese es el mejor. El aceite de aguacate, no lo debes calentar más de 260 grados centígrados. El aceite de coco, ese te aguanta 176 grados centígrados. Mantequilla de origen orgánico. ¿Por qué les digo orgánico? Para que no tengamos presencia de hormonas en este producto. Entonces, puedes utilizarla, pero no la calientes a más de 148 grados centígrados. El aceite de lino o aceite de linaza, que es lo mismo, ese también se tiene que usar en frío, como se utiliza el aceite de oliva, ¿no? Puedes cocinar también con aceite de ajonjolí, con el ghee es una mantequilla clarificada, o sea, la limpian la mantequilla, por así decirlo. También tiene que ser de libre pastoreo u orgánica para asegurarte que no haya hormonas presentes. Y esta te va a aguantar hasta 232 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a los aceites o grasas saludables que tienes que incluir en tu alimentación, porque la grasa es necesaria para nuestro buen funcionamiento, específicamente del sistema nervioso central. Así que no le tengan miedo a la grasa, únicamente aprendan a utilizar la correcta y no las que no son buenas, porque entonces sí, si tú utilizas grasas que no son saludables, entonces sí puedes tener alteraciones en tu organismo, en tu salud, sobre todo en tu sistema cardiovascular. Pero si usas las correctas, no hay ningún tema. Todo va a estar funcionando correctamente, no vas a tener procesos de inflamación, vas a tener bien tu salud cardiovascular y vas a tener en buen funcionamiento tu sistema nervioso central. Bien, ahora, en cuanto a fibra, la fibra tiene que venir de las verduras, como cuáles, es como las espinacas, las alcachofas, las alcaparras, el apio, ajo, arúgulas, acelgas, los berros, el brócoli. Los germinados están bien, pero solo los germinados, y pueden ser el de betabel, el de alfalfa y el de soya, pero en germinados. No comer soya, no comer betabel. Acuérdense que les dije que lo que crece por debajo de la tierra mejor no. Entonces, en brote no hay problema, pero solo en brote o germinado.
la berenjena, la col morada, la col blanca, las coles de Bruselas, coliflor, la cebolla tanto morada como blanca, los chiles poblanos, los champiñones, espinacas, espárragos, ejotes, flor de calabaza, el kale o col rizada, el nabo o puerro, nopales, pepinos, pimientos, portobelos. Los hongos son sumamente nutritivos, ¿eh? Cualquier tipo de hongo te va a dar mucha nutrición, bueno, excepto los que causan alteraciones neurológicas, ¿no? Los alucinógenos, pero los comestibles, todos nos brindan muy buenos fitonutrientes. Los rábanos, las setas, el tomate, de preferencia el cherry, las verdolagas, las zanahorias son bastante buenas en cuanto a su contenido de fibra, contenido de fitonutrientes y contenido de vitaminas y de minerales. Después vienen las proteínas. Las proteínas, pues vamos a meter las de origen animal, como la carne del res, cerdo, el borrego, cordero, ¿no? Siempre busquemos que sean de libre pastoreo para que no estemos ingiriendo hormonas. El pollo tiene que estar también de libre pastoreo y sin antibióticos. El pavo también de origen orgánico. En cuanto a lo marino, pues están las anchoas, las sardinas, el salmón silvestre. El silvestre, no los de granja. No es el mismo contenido y calidad del omega 3 presente en el salmón silvestre que en los de granja, ¿sí? En las truchas también, el arenque, las almejas, los ostiones, los mejillones, calamares, cangrejo, el atún, pero el atún no en lata. Por favor, no coman atún en lata. Por lo general es más soya que atún en las latas. El atún debe de consumirse en lonja. Tú tienes que ver el músculo del atún, esta carne rojita que es el atún. Así es como debemos de consumirlo. Los camarones, por supuesto, en otro tipo de carnes, pues puede ser el conejo, puede ser el venado, puede ser el pato. O también hay otro tipo de proteínas que se obtienen a partir de semillas, que es el tempe, ¿no? Hay muchas recetas en YouTube para que tú hagas tu tempe de, no sé, garbanzos o de otras cosas. Entonces tú puedes utilizarlo en esto. Y hay otro, el tofu también tiene un buen contenido de proteína, ¿sí? Bien, vamos con más alimentos que ayudan. Frutas, las frutas con menos cantidad de azúcar. Y aún así, la recomendación es que te comas el equivalente a media taza y no todos los días, ¿sí? Acuérdense que la idea es no estar estimulándonos la glucosa y para no generar resistencia a la insulina. ¿Cuáles son estas frutas? Pues por lo general son los frutos rojos, lo que son los arándanos frescos, no secos, frescos, las cerezas, el coco fresco también. La fruta seca no es muy buena porque tiene todo muy concentrado, las azúcares muy concentradas. Entonces todo tiene que ser fresco. Entonces los arándanos frescos, el coco fresco, las moras azules también frescas, lo que es la granada, las fresas, las frambuesas, las zarzamoras, ¿no? Todos estos frutos rojos. Y los cítricos como el limón, como la toronja, pero siempre completos, no el jugo. Bueno, en el jugo de limón lo puedes hacer, pero la toronja no la hagas jugo y te la tomes. La toronja pélala y cómetela a gajos. Tienes que ingerir la fibra para que realmente no estemos causando problemas en nuestros hígados. Bien, grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? El aguacate. Comer aguacate es bueno. Las aceitunas también, las almendras, las avellanas, pero no en la crema de avellana que te venden en el súper. No, no, no. Tú compra las avellanas, ¿no? Y cómetelas así. El cacao tiene que ser nada más orgánico para que no tenga aditivos y tiene que ser sin azúcar también. Las semillas como las de calabaza, linaza, chía, ajonjolí, girasol, las semillas de hemp, todo este tipo de semillas las puedes incluir en tu alimentación. Pueden ser, las puedes espolvorear encima de una ensalada, por ejemplo, y te van a dar esta proporción de grasas saludables que el cuerpo necesita.
Las nueces como la nuez de la India, la nuez pecana, las de Brasil, las nueces de macadamia, los piñones, ¿no? Ahora sí, ya ven que les dije lo que no ayudan de los lácteos y derivados, excepto estos quesos. Estos quesos que están aquí sí nos dan cierta nutrición y también no causan los temas intestinales ni nos estimulan mucho la insulina. ¿Cuáles son estos quesos? El queso parmesano, el gouda, el de cabra, el feta, el mozzarella, el ricota, el manchego, el gruyère, el queso azul, el edam, el roquefort, el brie, el camembert, el cotija y el requesón. Estos son los quesos que sí podemos consumir sin estarnos preocupando mucho por nuestra salud ni intestinal ni en puntos de resistencia a la insulina. ¿Sí? Bien, hay otros productos que también se llama tahini. Por lo general, eso sí lo podemos también buscar recetas en YouTube o podemos comprarlo ya preparado en el súper. Nada más asegúrense de leer los ingredientes para saber que sea adecuado. Ahorita más adelante vamos a ver cómo leer las etiquetas. Ya no tardamos en llegar a eso. El tocino, siempre y cuando sea orgánico. Acuérdense, le huimos a las hormonas, por lo tanto tiene que ser de animales de alimentación orgánica o de libre pastoreo, ¿sí? Eso son lo que hay que buscar. Y en cuanto a hierbas, especias y condimentos, pues la verdad es que la mayoría de estos funcionan, pero muchos de ellos son también con ciertos beneficios a nuestra salud. Entonces, todo lo que es albahaca, cilantro, perejil, romero, tomillo, hinojo, orégano, pimienta, canela, la menta, el cardamomo, el jengibre, la cúrcuma, el pimentón o paprika, la sal del Himalaya, antes yo recomendaba la sal de mar, hoy día ya no, porque los niveles de contaminación de nuestros mares son tan elevados que ya consumir la sal marina ya no es de lo mejor. Entonces, ahorita únicamente para sazonar recomiendo la sal del Himalaya. Ahora, si a ti te gusta de repente cocinar con la salsa de soya, hay ya un sustituto de la salsa de soya que te da el mismo sabor, color y es mucho más saludable, que se conoce como la salsa de aminos, que esto se usa en lugar de la salsa de soya, y la hay igual en los frascos o en spray o como tú la busques, ¿no? Y ya está también en los supers, la puedes encontrar. El vinagre de sidra de manzana, la mostaza orgánica, todo esto nos va a ayudar a tener buena salud, buen aporte de nutrientes y no generar temas con exagerar en el estímulo a la insulina. Ahora, alimentos que nos van a ayudar a reforzar el sistema inmune. Arándanos, frutos rojos y en su defecto, el antioxidante que tenemos que es la astaxantina. Los cítricos, siempre completos y con fibra, nunca en jugo. El ajo, por supuesto, el yogur natural con probióticos. Es decir, ustedes háganse su yogur, porque lo que hay en el súper rara vez tiene vivo a los cultivos. Al día de hoy, yo solo conozco una marca que tiene los lactobacilos vivos. Lamentablemente, pues sale caro el litro. El litro está arriba de 100 pesos, creo que está en 120 pesos el litro del yogur. Esta marca se llama Chobani y no es el yogur natural, solamente el yogur griego, marca Chobani, tiene lactobacilos vivos y además tiene una buena variedad porque tiene 6 tipos diferentes de lactobacilos, cuando los otros que además de que los venden muertos, pues te traen 1 o 2 máximo, ¿no? Y este trae 6 diferentes y vivos. Pero tú puedes hacer tu yogur natural y es bien fácil. Te voy a decir cómo. Tienes que buscarte la manera en la que puedas mantener una olla a 45, de 45 a 50 grados centígrados durante mínimo 8 horas o 12 horas. Si tú logras eso, puedes hacer tu yogur en casa. Por ejemplo, les cuento cómo hago el mío. Yo me compro 3 litros de leche de coco orgánica, ¿sí? Y los pongo en una olla y la pongo a calentar. Tengo mi termómetro en cocina y cuando está a 50 grados, la vacío en un recipiente de una olla que tengo que se llama Instant Pot. Lo vacío a la olla del Instant Pot y ahí le voy a vaciar el contenido de 5 o 6 cápsulas de probióticos que yo uso. Se los revuelvo bien,
lo meto a la olla, tapo mi olla y le aprieto el botón que dice yogur. Ese botón lo que hace es durante 8 horas me mantiene la temperatura continua. Y entonces pasan las 8 horas, destapo mi olla y ya tengo el yogur hecho. Si no tienes cápsulas de lactobacilos, a veces entonces compro este Chobani griego y entonces le pongo a estos 3 o 4 litros de leche, le agrego una tacita del yogur Chobani, lo disuelvo bien, lo tapo, lo tengo en incubación estas 8 horas y a las 8 horas ya está el yogur hecho, ¿no? De leche de coco. Entonces eso es algo que les paso como tip para que ustedes puedan también hacer su yogurte en casa. El chiste es tenerlo antes de que yo tuviera esta olla. Lo que hacía es, me conseguí un plato caliente como parrilla. Y ahí tenía yo mi yogur, nada más me aseguraba que no me subiera más de 50 grados, porque si subía más, te mata los bacilos y ya no vas a tener yogur. Y si va menos, se quedan como inactivos y tampoco se reproducen y ya no tienes yogur. Tienes que estar entre 45 y 50 grados y se te va a hacer tu yogur y mantenerla 8 horas. Tengo una vecina que lo que hacía es calentaba la leche, le agregaba los bacilos, ella prendía el foco de su horno, primero prendía su horno un tantito para que estuviera tibio, lo apagaba y dejaba el foco encendido y metía la olla envuelta en trapos y plástico y lo metía al horno y ahí lo dejaba 8 o 12 horas y se mantenía la temperatura y entonces ya sacaba ya su yogur. O sea, nada más es que encuentres la manera de tener esa olla en esa temperatura de 8 a 12 horas, según qué tan espeso lo quieras. Entre más horas pasen, más denso te va a quedar el yogur. A mí no me gusta tan denso, por eso yo siempre le pongo 8 horas y me queda como la consistencia de los del súper, por ejemplo, ¿no? Ni muy apretado ni muy suave. Entonces, así lo pueden hacer ustedes. Eh, Pueden consumir el tomate, el betabel de vez en cuando. Acuérdense, son los alimentos que debajo de la tierra no mucho por la cantidad de almidón, pero hablando del sistema inmune, pues da una buena nutrición para nuestro sistema inmune. Si vas a consumir miel, tiene que ser miel de abeja y tiene que ser miel de abeja natural. Ojo, porque ya hoy día mucha de la que venden, incluida en los mercados, que uno piensa que son saludables porque van y la sacan del panal. No, a lo mejor sacan una parte del panal, pero la mayoría de las mieles vienen diluidas en glucosa líquida y pintadas para el tono de la miel. Entonces es muy fácil que tú te puedas dar cuenta si tu miel es natural o no. ¿Cómo? Vas a poner en medio vasito de agua o un cuarto de un vaso de agua en un vaso transparente. Pones un cuartito de agua y tomas la miel que consumas de abeja, tomas la cucharada y la vas a echar al vaso. No la revuelvas, únicamente espera a que la miel se asiente en el fondo. Te va a quedar como un circulito de miel al fondo del vaso. Cuando ya esté este circulito, vas a hacer este movimiento. Esta es la mesa, este es el vaso, y vas a empezar a hacer círculos. Círculos, 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 como si quisieras revolverlo, pero haciendo círculos recargado en la mesa. Y así vas a estar un buen rato, no es rápido, tienes que estar un buen ratito, y de repente le echas un ojo, le vuelves a mover. Y se va a empezar a hacer un patrón en la miel. Cuando el patrón son como las olas del mar, ¿no? En la arena, esa es miel adulterada, eso es solamente glucosa líquida. Cuando el patrón de la miel se empieza a ver como los hexágonos del panal de abeja, esa es buena miel, esa no está adulterada, entonces la puedes consumir. Solamente consúmela con responsabilidad, tampoco es para que endulces todo, la idea es que vayas cuidando la ingesta de glucosa para no generarte picos de insulina. Veo que María Baraya tiene la mano levantada, no seas malita, apunta tu pregunta en un papelito, al final nos vamos con todas las preguntas. Sí te voy a contestar, nada más que al final para que no cortemos la dinámica de la charla. Bien, también tú puedes comer todo este tipo de fermentados, kombucha, kéfir, hacerlos en tu casa, los búlgaros o los típicos de agua, o tú puedes hacer tu kombucha, incluso el vinagre, puedes tú tener el honguito ahí creciendo y formando tu vinagre, todo este tipo de alimentos, adelante.
hay que beber agua, siempre el agua hay que beberla en la proporción adecuada para tu cuerpo. No todos tenemos que beber 2 litros de agua al día. Tu peso, tu complexión va a determinar cuánta cantidad de agua tienes que tomar y para eso únicamente divide tu peso entre 28 y con eso sabes el volumen de agua que tienes que consumir. Esa es una constante. Entonces divide tu peso entre 28 para que sepas el volumen de agua que tienes que consumir, ¿no? Consume frutos secos por ser grasas saludables y los pescados, perdón, que se les conoce están dentro de la categoría de pescados azules, como el atún, la sardina, el jurey, las carpas, las mojarras, el lenguado, el cazón. Este tipo de pescados son muy buenos en aportarnos omega 3 que son grasas saludables, pero también desinflaman, ¿sí? Bien, ahora sí, bueno, y si te hace falta, pues toma nuestro suplemento de omega 3 que es un muy, muy buen aporte de este ácido graso esencial. Otra cuestión, aquí sí, aquí no estamos en matemáticas y por lo tanto aquí sí el orden de los factores altera el producto. Aquí sí alteramos el resultado. Esta es la pirámide nutricional que nos enseñaron en la escuela, ¿no? La base de carbohidratos y demás. Bien, nosotros tenemos que darle la vuelta a la pirámide y tenemos que la base de nuestra alimentación sean estos vegetales seguidos de las proteínas. Bueno, están los vegetales y grasas saludables, después vienen todas las proteínas de origen animal, después vienen las frutas y al final vienen los carbohidratos refinados, ¿sí? Entonces, aquí hay que desaprender a comer como nos enseñaron en casa, o al menos en mi casa, no sé ustedes, pero en mi casa, mi mamá nos servía siempre la sopa aguada. Después de la sopa aguada o el espagueti o lo que hiciera, venía el plato fuerte, que ya era el guisado, y ya después del plato fuerte venía el postre, ¿no? Así nos enseña, incluso si tú vas a un lugar de comida corrida, te dan la sopa, te dan el arroz, te dan el guisado y te dan el postre. Ese es el orden en el que nos han enseñado a comer. Y no, si tú en el desayuno te quieres echar una fruta, nunca en la vida la fruta se toma primero. La fruta siempre debe de comerse al final, debe ser tu postre. Tienes que empezar con los alimentos de fibra, es decir, ensaladas y vegetales. Primero, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando nosotros ingerimos esta fibra de los vegetales, de estas ensaladas, esa fibra va a generarnos, imaginemos que formara una red adentro de nosotros y va a hacer que la glucosa de lo que podamos comer no llegue directamente a nuestra sangre. Le va a servir como una red en donde la va a ir filtrando. Por lo tanto, no vamos a tener impacto o picos de glucosa y mucho menos picos de insulina. Siempre debemos empezar a comer la fibra, acompañada de las grasas saludables, seguido por la proteína, también acompañada de grasas saludables. Y si quieres al final tu postrecito, te comes una pieza de fruta de las que mencionamos que son buenas, ¿no? El postre tampoco es algo que sí o sí tenga que estar presente en las comidas. Bien, entonces, ojo, el orden es muy importante para ver cómo nos va a impactar los alimentos. Ahora sí, vamos a pasar al etiquetado. ¿Cómo leer las etiquetas de las cosas que consumo? ¿Qué hay que revisar? Número 1, aquí se los puse en un rectángulo azul abajo. Los ingredientes. Siempre, siempre lo primero que hay que ver son los ingredientes. Y tenemos que tener en cuenta siempre que van en orden, ¿no? Descendente. Primero van a estar los ingredientes de lo que más hay, seguidos del que menos, 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 menos hay. Entonces, si tu primer ingrediente va a decir azúcares añadidos, tíralo, o sea, ni lo compres o tíralo a la basura, porque entonces ese producto tiene como ingrediente principal las azúcares añadidas, ¿no? Entonces siempre lo primero es de lo que más hay presente. En este ejemplo dice mezcla de cereales, maíz, trigo, avena
¿no? Es el primer ingrediente. Bueno, pues ya tenemos el trigo, que es lo que tenemos que zafarnos. Después el segundo ingrediente importante, el azúcar. Ups, pues ya no es un buen alimento para nosotros, ¿no? Ya está en una proporción importante, tiene un lugar importante en la lista de ingredientes, por lo tanto, no va a ser un buen producto. Seguido de aceites vegetales, que también son proinflamatorios, sal yodada, colorantes, o sea, este es un producto que no hay que comprar, ¿no? Como tip, siempre que tú vayas a comprar algo procesado, o sea, que venga en un empaque, procura que no tenga más de 5 ingredientes y que esos 5 los leas y los entiendas bien. Si de repente lees uno que te haga sentir en clase de química, no lo compres. Es un producto que no te va a ayudar en tu salud. Entonces, no más de 5 y que todos sean perfectamente entendibles. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que revisar. Los ingredientes es el paso número 1 dentro de para revisar. ¿Sí? Acuérdense, vienen de más a menos presentados en el listado, así que si vas a comprar algo así, pues busca que los primeros sean ingredientes de calidad. ¿Sí? Bien, entre menos ingredientes, pues también el producto es más saludable. Bien, ahora, después de haber revisado los ingredientes, hay que revisar la tabla nutrimental. Siempre hay que revisar las dos cosas, ingredientes y tabla nutrimental, nunca uno u otro, son siempre los dos. ¿Y qué es lo que vamos a revisar en la tabla nutrimental? De manera obligada, ¿no? El contenido energético por porción de 100 gramos o por la porción recomendada. Siempre viene esa parte. Por ejemplo, aquí dice tamaño por porción, una taza. Y viene cuántos gramos es esa porción. Hay unos que son de 100, en este ejemplo es de 228. Sí, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos gramos del producto equivalen a una porción? Aquí es en donde ustedes se pueden dar cuenta. Por ejemplo, si ven un paquete de galletas, ahí dice que la porción son 3 galletas y no las 8 que trae el paquete. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hay que leer. ¿A qué equivale nuestra porción y cuántas porciones vienen en el envase? Seguido, la cantidad de proteínas que tiene. ¿Sí? Bueno, antes de pasarme a las proteínas. En el cuadro ya ven que tengo subrayado lo que dice valor diario. Entonces, las calorías por sí no nos interesa mucho conocerlas o no nos dan demasiada información hasta más adelante. Las vamos a retomar más adelante. Sin embargo, aquí, el conocer el porcentaje, ¿qué significa esto? Bien, este porcentaje de los nutrientes que están en esa tabla nutrimental está hecha, es importante que lo sepan, está hecha en base a la idea de que un adulto debe tener una dieta de 2000 calorías. Entonces, este valor a nosotros no nos sirve de mucho, porque no todos requerimos tener 2000 calorías en nuestra alimentación. No es específico para toda la población. Ese porcentaje es para adultos que tengan el requerimiento de una dieta de 2000 calorías. Por lo tanto, no te lleves o te dejes llevar por estos porcentajes porque no aplican a toda la población. Estos valores pues no te van a dar mucha información. Y no te guíes por la cantidad de calorías. No tomes la cantidad de calorías como una guía. Tú en lo que te tienes que guiar es en la calidad del alimento, no en la cantidad de las calorías. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver, en cuanto a las grasas, aquí en esta etiqueta, fíjense que vienen separadas, vienen grasa total, vienen grasas saturadas, vienen grasas trans.
fíjense bien todo esto. Y en las que tienen que poner atención es en las trans. Los alimentos que ustedes compren debe de decir 0 en grasas trans. Hay que evitar esas grasas trans, que son las grasas hidrogenadas, ¿sí? O las parcialmente hidrogenadas. Entonces, no es recomendado, a menos que el producto sean frutos secos, o sea, un bote de nueces, te va a decir grasas hidrogenadas, perdón, o parcialmente hidrogenadas en 40 o 50 gramos. Esas grasas son las de origen natural de las nueces. Pero si estos no son las nueces, entonces no consumas este tipo de grasas, ¿no? Después, las proteínas. Las proteínas, aquí, si tú quieres como referente, tienes que buscar productos que tengan alrededor de 20 a 25 gramos, dependiendo el corte, por ejemplo, de carne que te vas a comprar. Cuando es otro tipo de productos, 12 puede ser algo bueno. Si tiene menos de 12, entonces es que el producto tiene agua añadida, sobre todo si es una carne y dice 12 gramos, entonces significa que tiene agua añadida a ese producto. En los embutidos, que en mi recomendación es sacarlos de tu vida, pero si vas a de repente consumirlos, que no lo recomiendo, tienes que fijarte que si dice de 7 a 10 gramos de proteína el embutido es de muy mala calidad. ¿Sí? Y eso significa que no tiene otra cosa más que almidones añadidos. Entonces, mi recomendación es bye bye a los embutidos. No utilices embutidos. ¿Sí? Ahora, para este punto es donde nos sirve ver el contenido de calorías del producto, para saber si realmente este producto que tú de repente lees y dices rico en proteína, ¿no? Hay una manera de ver si efectivamente es rico en proteínas o no. Y para eso es únicamente importante ver la cantidad de calorías. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ver las calorías por porción. Y esto lo vas a multiplicar por los granos de proteína que vienen en el paquete. ¿Sí? Perdón, al contrario. Los gramos de proteína que vienen en el paquete, sí, me equivoqué, perdón, los tienes que multiplicar por 10. Por ejemplo, aquí en esta imagen dice proteína 5 gramos. Por 10 es 50. Si ustedes ven arriba, dice, abajo de cantidad de porción, dice calorías 260. Y solo 50 son de proteína. Entonces, este producto no es rico en proteína. Para que tú puedas decir que es un producto rico en proteína, tendría que esta multiplicación de proteína por 10 tendría que ser mayor a los 260. Y entonces ahí sí, la mayoría de las calorías vienen de la proteína. ¿Sí? Entonces siempre multipliquen las proteínas por 10 y este valor debe de ser mayor a la cantidad de proteínas, perdón, de calorías que trae la etiqueta. De esa manera tú te puedes dar cuenta si las calorías vienen de esa rica fuente de proteínas como te lo anuncia el empaque o es una farsa. Después tenemos los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos normalmente en las etiquetas los ponen así, carbohidratos total, luego ponen fibra dietaria o fibra, y luego azúcares, y luego viene otra que es azúcares añadidos, que en esta etiqueta no aparece, pero así más o menos los pone. Entonces, muchos de ellos no lo especifican por completo, porque no nos conviene mostrar que hay más azúcares añadidas que naturales, que carbohidratos, ¿no? Que los carbohidratos propios del alimento. Entonces,
Aquí es bien difícil identificar, a menos que te diga azúcares añadidos, puedes saber. Pero tú puedes verlo aquí. Por ejemplo, carbohidratos totales, aquí en la etiqueta dice 31 gramos. Fibra 0 y azúcares 5. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo saber cuál es el equivalente en cucharadas? Estas azúcares lo tienes que dividir entre 4. Es otra constante. El número de azúcar entre 4 te da el equivalente de cucharadas. Es decir, si aquí me sale 1 punto y algo, eso significa que una porción, o sea, una taza de este producto equivale a una cucharada, a 1 punto y algo de cucharadas de azúcar. ¿Sí? Si de repente trae 20 azúcares, pues entonces sabemos que esa porción de producto trae 4 cucharadas de azúcar. Entonces, siempre dividir el número, los gramos de azúcares entre 4, te va a decir el número de cucharadas de azúcar que tiene la porción de ese alimento. Si aquí en esta etiqueta la fibra tuviera un número, es importante. ¿Por qué? Porque de los carbohidratos totales, tú le restas la cantidad de fibra para poder saber cuántos carbohidratos reales hay en este alimento. Entonces, si aquí dijera 31 gramos de carbohidratos totales y tienes 0 de fibra, pues entonces es puro carbohidrato, no hay una fibra que nos reduzca este impacto en los niveles de glucosa e insulina, ¿no? Si la fibra dijera 10, pues ya sabríamos que entonces carbohidratos totales son 21 gramos y no los 31. En este caso, pues va directo porque no hay fibra presente en este alimento. Después, otra cosa, el colesterol depende del tipo de productos. Por ejemplo, si tú tienes una grasa vegetal o una margarina, por ejemplo, ahí es bien claro. El colesterol siempre va a decir 0. Y eso no significa que sea una grasa buena. ¿Por qué va a decir 0 en colesterol? Porque el colesterol no existe en el reino vegetal. El colesterol solamente existe en el reino animal. Entonces, sí, la margarina jamás va a tener colesterol, pero si la industria fuera honesta, así como dice 0% de colesterol, debería de decir grasas trans listas para untarse, porque para que la margarina o estas grasas vegetales tengan esa textura, las hidrogenan y eso son puras grasas trans. Por eso les insisto, no consuman margarinas, porque única y exclusivamente son grasas trans, perdón. Y el último punto aquí, ¿no? El sodio. Hay que cuidar mucho que el sodio no sea alto. Hay que vigilar que el sodio esté alrededor de los 2 gramos por día. Si tú no quieres temas con la presión arterial, cuida que este sodio de tus productos procesados no pase de los 2 gramos al día. De lo contrario, te va a empezar a costar trabajo mantener bien tus niveles de presión arterial. Entonces, bien, aquí en azul está donde podemos encontrar el tamaño de la porción y cuántas porciones trae el envase. Después viene la cantidad de calorías por porción, ¿no? Ahí salió los 260. Después viene la parte de las grasas, grasas total, saturadas, trans, colesterol. Después viene el resto, los carbohidratos, con las fibras, azúcares, proteínas y el sodio, ¿sí? Lo que está por debajo de la línea gruesa que dice vitaminas A, calcio, vitamina C y hierro, eso jamás le hagan caso. No esperen obtener vitaminas y minerales de estos alimentos procesados, que no sea esa su fuente de vitaminas y minerales. Siempre búsquenlas en las fuentes de origen natural. Bien, ahora, hay otras cosas que van a afectar nuestras defensas, no solo la alimentación. Y aquí solo voy a hacer énfasis en una muy importante, que es
el día a día de todos nosotros, que es el estrés. Hay muchos tipos de estrés. Hay estrés emocional, que nos va a llevar a no dormir, a tener, el tener malas relaciones conmigo y con los demás, o estar pensando todo el día en el trabajo. Ese es un tipo de estrés. Y el otro es el estrés físico, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy expuesto de manera continua a radiaciones electromagnéticas, estoy generando un estrés físico. Si me alimento mal, estoy teniendo un estrés físico. Si todo el día estoy bajo la luz blanca o no me expongo al sol o me expongo a los químicos industriales tanto en alimentos como en lo que me pongo. Por ejemplo, en lo que me baño, el jabón que uso, la crema que uso, el detergente con el que lavo la ropa, todo este tipo de cosas también va a causar un estrés físico en mi organismo. Los pesticidas en los alimentos, por eso les dije, sumerjan todo en vinagre para que quitemos estos pesticidas. Los residuos plásticos, usen el vidrio por encima del plástico. El plástico en frío o en calor libera toxinas a los alimentos, ¿no? Entonces, utilicemos el vidrio, por ejemplo. La contaminación, depende en dónde vivamos, la contaminación, la altura, el si fumo, el bebo, todo este tipo de cosas causan estrés físico a nuestro cuerpo. Entonces, como cierre y resumen de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener y mantener nuestra salud? Hay que empezar por tomar buenas decisiones. Esto implica, obviamente, la decisión de tener una buena alimentación. Esto es clave, es una decisión el alimentarnos bien o mal. Por supuesto, debo tener y hacer elecciones coherentes en la vida. No podemos estar hablando de salud y estar comiendo chatarra o comida procesada y ultraprocesada. Tenemos que ser congruentes con todo lo que hacemos y lo que decimos. Siempre hay que suplementarnos. Si ustedes no cultivan sus propias plantitas y vegetales y demás, y no tienen el control de los nutrientes del suelo de lo que compran, pues entonces suplementense con vitaminas, con minerales, con vitamina D, omega 3 y un antioxidante. En lo personal recomiendo mucho que sea la astaxantina. ¿Por qué? Porque la astaxantina, además de ser un poderoso antioxidante, tiene un beneficio súper importante, que es el ser antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque regula y neutraliza a las citoquinas de nuestro cuerpo, que son las que causan inflamación. Por lo tanto, nos va a ayudar a estar desinflamados. Hay que seguir todos los pilares de la salud de los que siempre hablamos en las charlas con Pamela, ¿no? Hidratarnos, alimentarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien. Toda esta parte está dirigida a nuestro bienestar físico y emocional, ¿no? Siempre son cosas que tenemos sí o sí que trabajar día a día. Enriquecer nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, porque si nosotros no nos queremos, es bien difícil que hagamos estos cambios. Cuando nosotros nos queremos a nosotros mismos, es más fácil, es muy sencillo hacer estos cambios, porque tenemos la plena conciencia de decir que nuestra salud va primero. Y para cuestiones del manejo del estrés, pues siempre hay que detenernos y mirar a nuestro entorno, a identificar cuáles son mis estresantes, qué es lo que me está haciendo falta para poder realmente decir que soy una persona saludable. Identificarlo y, por supuesto, trabajar en ello para poder decir, hoy yo soy una persona saludable. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Aquí les dejo en pantalla mis datos. Aquí está mi teléfono, vía WhatsApp. Me pueden mandar WhatsApp de preferencia, porque normalmente estoy en consulta. Entonces me dejan ustedes ahí el mensaje y con todo gusto yo se los respondo. Y ahí está también el correo electrónico y nuestra página en Facebook para cualquier cuestión que vean. Y ahorita pues sí podemos ya, Normita, si quieres, no sé si abrirles micrófono a quienes quieran preguntar, o a través del chat que lleven a cabo las preguntas.
Muchas gracias, Angie. Yo no he visto aquí preguntas sobre la plática, muy interesante todo. Muchas gracias. Y bueno, se alargó un poco la plática, no sé si tengan preguntas. Yo me tengo que desconectar, Angie, entonces si gustas te hago, no, te hago, ¿qué es? Anfitriona, ¿no? Ya no co-host, Sí, que es la anfitriona, porque sí ya veo unas manos levantadas, para que tú puedas tener el control de estarles habilitando el micrófono y todo, para que pues puedan resolver sus dudas. Disculpa que tenga que desconectarme, tengo que correr porque sí se no te alargó preocupes. la plática. Entonces, te hago anfitriona y muchas gracias. Ok, está María Baraya, déjame ver nada más cómo te... Ya Ya te hice. está, creo que ah, no. Ok, en teoría ya te desenmuté, ahora sí. Dinos tu pregunta, María. Primero que todo, Angie, agradecerte porque qué maravilla de todo. No se te pasó un detalle. Y yo aquí decía, qué rico no solamente estar apuntando, sino pudiendo grabar todo esto porque de verdad que uno después se le olvida y son cuántas cosas de esas que uno tiene que, chao, a la bolsa. Bueno, yo tengo 80 años, pero fue que cuando tú estabas hablando de cómo probar lo de la miel para saber si era o no era, nosotros teníamos en la finca abejitas y producíamos miel de abeja de orquídea, porque ellas se alimentaban de las orquídeas. Y la Ok, forma para saber si la miel que vendían en la esquina o más allá, que me decían que era muchísimo más económica que la nuestra, porque yo la ajá, vendía, era, se coge el frasco de miel, se voltea hacia la tapa y si hay burbuja pura hacia arriba, es miel pura, no tiene ninguna contaminación ni nada adicional. Esa es una forma de probarlo. Si uno va al mercado y coge un frasco, inmediatamente ve o que está un poquito más pura que la otra, pero pues la miel pura hace la burbuja que es espectacular. Y no, eso era ok. el comentario que quería decirte en ese momento, pero nada, todo fue fabuloso. Muchísimas gracias y me encantaría tenerte cerquita. Muchas gracias, María, por el tip. La verdad es muy bueno, así no tenemos que comprarlo, llegar a la casa y descubrir que no hace los panales, sino ahí mismo en el súper te das cuenta si sirve o no sirve. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algo, ya sea a través del chat o sí, veo cuatro cosas en el chat. Ok, buen día, ¿cómo está la página? Ok, mil gracias, mil gracias. Ok, si no hay preguntas en el chat, ya no hay manos levantadas. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Estela, déjame, te- ya puedes abrir tu micrófono. Listo, Estela. Buenos días. Bueno, Buenos igual días. que María Baraya, le estamos hablando de Colombia, somos unas seguidoras tuyas, pero 100%. Gracias, Pamela, por tenernos en cuenta y mandarnos toda esta información. Y a ti, Angie, pues, porque eres excelente. Hace mucho tiempo te estamos siguiendo. Muchas Bueno, gracias. dentro de tanta información, porque me parece de repetirla y repetirla, pues me imagino que te podemos encontrarla en Facebook para que quede grabada y volverla a repetir. ¿Estoy en lo cierto? Es correcto, se quedó en la página de Facebook de Pamela. Ahí la pueden seguir viendo o volver a ver. Perfecto. Bueno, entonces, porque esto hay que repetir tanta información. Una de las cositas que quisiera que, ya lo dijiste, pero si la puedes volver a repetir, que puede servirnos a todos, es lo de la parte de la hidratación, que dijiste una fórmula que era para todo el mundo, que no es tomar agua por tomar, sino, me quedó claro lo de añadirle un poquito de sal, pero luego me quedó tan claro el dividir, no sé qué, cómo lo dijiste, para tomar esa notica y pues compartírselo a muchas de las personas. Muchas gracias. De nada, es muy fácil, es tu peso, cuánto pesas, entre 28. Y el resultado es el volumen de agua que requieres. Ojo, el agua no únicamente es a partir de nuestros botes y lo que nos tomamos, ¿no? Hay alimentos que también nos van a dar agua.
Entonces hay que considerar lo que estás comiendo para que no tengas un exceso, porque el exceso de cualquier cosa, aunque sea algo bueno, no es bueno para nuestro organismo. Si nosotros nos excedemos en la hidratación, podemos empezar a sobrecargar nuestros riñones. Entonces, nada más es dividir tu peso entre 28, tu peso en gramos, entre 28, o bueno, en kilogramos, entre 28 y ahí te va a dar, te va a salir si tienes que tomar 1.9, eso significa 1 litro con 900 mililitros de agua, si te sale 2.2 es 2 litros con 200 mililitros de agua. Entonces, eso es la manera de poder identificar, dependiendo tu peso, cuánta cantidad de agua es la que tienes que tomar. Esta es la forma más sencilla porque hay 1001 fórmulas para determinar la cantidad de agua que tienes que tomar. Esta es la más sencilla, la que se olvida más difícil. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, inquietud? Ok, perfecto. Pues creo que ya, así Ricardo Villamil, déjame aquí. Ahora sí ya puedes abrir tu micrófono. Buenos días. Buenos días. La pregunta mía es sobre lo de los pescados. No, tú hablabas de salmones, de que los enlatados no son buenos en el caso de que consumir, porque traen harina. Pues yo decía, en el caso del salmón, lo que pasa acá en Sudamérica, el salmón chileno es de criadero. Se dice que el salmón mejor es el noruego, el que viene cerca de Suecia, que se consigue por allá en el Báltico, es donde es mejor calidad y más nutritivo, porque el otro es solo. Entonces esa era mi inquietud. Ok, de repente se te apagaba el micrófono. La pregunta es si sí es de mejor calidad el silvestre que el de criadero, ¿correcto? Es correcto. Ok, sí, por una razón muy sencilla. Mira, cuando están en vida silvestre, están expuestos a temperaturas diferentes, pero además la cantidad de ejercicio, por así decirlo, que hace el salmón silvestre es mucho más grande que la que hace el de criadero. El de criadero, pues están en estos estanques y nada más están dando vueltas, cuando el silvestre está en vida libre y tienen que ser ciertas rutas, ciertos recorridos, ciertas situaciones en las cuales la calidad, bueno, todo eso se ve reflejado en la calidad del omega 3 que va a obtenerse de esos pescados, ¿no? Sí, Claro, hay otra contraparte. En el criadero están como que libres de la exposición a tóxicos que hay en el océano, ¿no? Por ejemplo, un salmón de un criadero difícilmente va a traer mercurio, por ejemplo, ¿no? Mientras que sí, el silvestre, por los grados de contaminación del océano, pues ya trae metales pesados. Esa es la cuestión, por eso la recomendación es, si los vas a comer, que sean de especies pequeñas, las sardinas, los arenques, porque al ser pequeños, la cantidad de metales pesados que puedan tener atrapados en su músculo va a ser mucho menor comparada a la de un salmón o un atún enorme y gigante, ¿no? Esa es la desventaja. Otra de las ventajas es la alimentación. En vida libre son alimentaciones de origen natural, de lo que ellos tienen al alcance, mientras que en los criaderos o en las granjas, pues muchas veces se alimentan con ese tipo de como croquetas, ¿no? Entonces ya están obteniendo una nutrición no muy adecuada y es como los vegetales. Si todo lo que crece del piso, si el piso no está nutrido, pues obviamente el vegetal tampoco va a tener buena nutrición para nosotros. En este caso, se está comiendo estos cereales que por lo general vienen de fuentes de organismos genéticamente modificados y demás, pues tampoco es lo más saludable para nosotros, porque todo eso también termina llegando hacia nosotros. Entonces, la única desventaja
el silvestre versus al de criadero es la cuestión de la exposición a los tóxicos. El resto, tanto para la calidad del omega y demás, nos confiere más beneficios que sea de origen silvestre. En el caso de un suplemento, por ejemplo, ahí en cuanto a nosotros tenemos este plus, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de destilación de 5 pasos que utiliza Oriflame garantiza que no haya ninguna traza de metal pesado en nuestras cápsulas de omega 3. Por lo tanto, con toda la confianza del mundo podemos estar con una omega de buena calidad en su forma natural y sin metales pesados en ellos, ¿no? Esa es la cuestión. Ok, pues entonces si no controlamos la exposición a tóxicos, podemos hacerlo a través del suplemento. O sea, yo consumo especies pequeñas, pero además me suplemento con un suplemento como el que tenemos nosotros, que se va a encargar de la pureza de ese omega que necesitamos sin exponernos a esta parte de los metales pesados. Muchísimas gracias. Me quedó De todo nada. aclarado. Muy buena conferencia, muchísimas gracias por toda la información. Y me dice que podemos encontrar, yo anoté y todo, pero si queremos volverla a ver en Facebook. En Facebook, en la página de Pamela de Facebook, que también, según yo, está anotada en el chat. Sí, Facebook, en la comunidad ATM de Pamela de Facebook, ese grupo, ahí va a estar esta plática para poderse seguir viendo. ATM, ¿no? Aquí estoy ATM, anotando. así es. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido por toda la información. Gracias a ustedes por estar aquí conectados, por hacer sus preguntas. Agradezco mucho su atención. Y bueno, pues si ya no hay más preguntas, podríamos pues ya concluir la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados y bueno, pues estamos en contacto cualquier cosa. Que estén muy bien, mucho gusto y ahí están mis datos en pantalla para quien quiera mandar un WhatsApp. Bonito día a todos. Hasta luego. Vamos a ver. Listo.